Estimadas y estimados, vamos al ejemplo 3 de progresiones geométricas. Antes, una pequeña aclaración. La fórmula que logramos deducir para calcular la suma de todos los términos de una progresión geométrica es esta que estoy señalando. Los autores recomiendan usarla cuando el valor de la razón común, el valor de R, es menor a 1. ¿Por qué razón? Observen el denominador. Si nosotros restamos 1 menos un valor de R, si ese valor de R es menor a 1, el resultado de la resta es positivo. Sin embargo, si el valor de R es mayor a 1, al restar 1 menos un número mayor a 1, el resultado de esa resta en el denominador va a ser negativa. Lo mismo pasa con el numerador. Ahora, como queremos evitar esas divisiones entre números negativos, los autores proponen la fórmula de abajo para calcular la suma de una progresión geométrica cuando la razón común es mayor a 1. Noten que la resta está invertida tanto en el denominador como en el numerador. Es simplemente una sugerencia de convención. En realidad debería de dar el mismo resultado, pero en este curso vamos a hacerle caso a los autores. Pasamos ahora sí, después de esta aclaración, pasamos al ejemplo número 3. Nos piden encontrar el décimo término y la suma de los primeros 10 términos en los siguientes casos. Inciso A, nos dan la siguiente progresión geométrica: 1, 2, 4 y 8. Inciso B, nos dan la primera progresión, que es un 1, que se le suma a un 0.04 elevado a la menos 1 como primer término. Como segundo término es la misma cantidad, pero elevada a la menos 2. El tercer término elevada a la menos 3. Para el inciso A tenemos que encontrar dos cosas: el décimo término y la suma de los primeros 10 términos. Lo mismo para el inciso B. Entonces son 4 respuestas en este ejercicio. Vamos a empezar con el inciso A. El primer término es obviamente 1. El segundo término es 2. Y recuerden que para calcular el segundo término debemos multiplicarlo por una razón común. Bueno, ¿cuál sería la razón común para que si el primer término fuera 1 y el segundo término fuera 2, cuál debería ser la razón común por la cual tengo que multiplicar al 1 para obtener el 2? Exacto, la razón común debe ser 2. Ahora nos piden el décimo término, por lo tanto podemos declarar la n como 10. Y también nos sirve declarar la n como 10 porque la suma que nos pide el ejercicio es la suma también de los primeros 10 términos. Ahora sí, podemos ocupar la primera fórmula para calcular el valor del último término. Voy a colocarla acá. Ahora sustituimos los valores y resolvemos. Muy bien, ya tenemos que 512 es el último término de la serie que nos presentan en el inciso A. Ahora tenemos que encontrar la suma de los 10 primeros términos. La R es igual a 2. Como la R es igual a 2 y 2 es mayor a 1, usamos la fórmula, la última fórmula para determinar la suma de los términos de una progresión geométrica. Voy a colocarla de este lado. Ahora sustituimos los valores y lo colocamos en la calculadora para determinar el resultado.
Vamos a pasar al inciso B del primer problema. En el inciso B nos presentan el primer término como 1 más 0.04 elevado a la menos 1, el segundo término como el factor de 1 más 0.04 elevado a la menos 2, y el tercer término es 1 más 0.04 elevado a la menos 3. El primer término de la serie es este. Si sumamos de una vez 1 más 0.04, el primer término quedaría de esta forma. El segundo término sería este mismo, pero elevado a la menos 2. Entonces, la razón común debería de ser la siguiente. Es decir, que si ustedes multiplican T1, que es 1.04 a la menos 1, por su mismo valor, 1.04 a la menos 1, el resultado sería 1.04 elevado a la menos 2. Pueden hacerlo en calculadora si no están totalmente convencidos, o de forma geométrica. Es como si tú multiplicaras, voy a hacerlo brevemente y lo voy a borrar. Por la ley de los exponentes se queda así, entonces si lo multiplicas por sí mismo, es como si esto fuera al cuadrado, y si lo subes, es elevado a la menos 2. Es decir, en otras palabras, el primer término y la R tienen el mismo valor y es 1.04 elevado a la menos 1. Teniendo eso en mente y determinando n como número 10 por las razones ya vistas en el inciso A, lo único que hacemos es, bueno, nos piden igual el último término, que es esta fórmula. Vamos a copiarla aquí. Sustituimos los valores. Sustituyendo la fórmula, el décimo término es 0.6756. Ahora necesitamos determinar el valor de la suma hasta el décimo término de la progresión del inciso B. Noten que la R es un valor menor a 1, por lo tanto vamos a ocupar la fórmula número 2 del formulario para la suma de una progresión geométrica. Voy a colocarla de este lado. A continuación sustituimos los valores. Entonces, la respuesta para la suma de los 10 términos
de la progresión geométrica en el inciso B es 8.1109. Vamos a ver otro ejercicio de progresiones geométricas para seguir afinando nuestras habilidades en este tema. Vamos al siguiente video. Esperen, un anexo. Estimados, una aclaración con el inciso B para el décimo término. Observen cómo es el primer término, 1,04 a la menos 1, el segundo es 1,04 a la menos 2, el tercero es 1,04 a la menos 3, el cuarto debería ser a la menos 4, etc. ¿Cómo recuperamos esa lógica en el cálculo del último término de la progresión con la fórmula? Voy a copiar esta sustitución aquí abajo, observen muy bien. Copié esta sustitución aquí abajo. Ahora 10 menos 1 es 9, y si el 9 lo multiplico por menos 1, 9 por menos 1, porque los exponentes, por la ley de los exponentes, se multiplican cuando un exponente, un término elevado a un exponente está elevado a otro exponente, los exponentes se multiplican. Entonces 10 menos 1 es 9, 9 por menos 1, queda el número 1.04 elevado a la menos 9. Y dado que es la misma base, 1.04 a la menos 1 por 1.04 a la menos 9, también por leyes de los exponentes al tener la misma base, que es 1.04, los exponentes se suman. Menos 1, le agregas un menos 9 y te da el 1.04 a la menos 10. Esta es otra forma de expresar el mismo número, que es el décimo término de la serie del inciso B. Espero les haya gustado. Vamos al siguiente video. Mucho éxito.